Muy buenos días, que el Señor Jesús los bendiga. Espero que esta semana haya sido bendición para sus hogares y para sus vidas. Estamos otro tiempo más, ¿verdad? Por medio de virtual y también presencial, para que así ojalá nos acompañen en el tiempo cuando sea presencial. La lección de hoy la he titulado ¿Responde Dios las oraciones? En las próximas lecciones en los próximos domingos vamos a desarrollar 4 lecciones basadas a ¿Responde Dios las oraciones? Vamos a ver un video que se va a desarrollar durante todo este tiempo, es de lo que vamos a hablar. Pongan mucha atención a este video y después les doy un repaso sobre la lección, sí. El Señor Jesús responde a nuestras oraciones. Pero antes vamos a orar y vamos a poner también en las manos de Dios esta lección. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, porque tenemos con quien depositar cada una de nuestras cosas, Señor, de nuestra vida, Señor, de nuestras circunstancias que pasamos, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos escuchas y que tú nos respondes conforme es tu voluntad. Ahora, Dios, háblanos a través de estas lecciones durante este tiempo, Señor. ¿Qué quieres tú que aprendamos de tu palabra, Señor? O que reafirmemos en nuestra vida, Señor. Áreas que debemos de reafirmar, Señor, delante de tu presencia. Ahora, Dios, te pido la bendición de lo alto para estos muchachos, Señor, para estos chicos, Señor. Bendícelos, Señor. Y como siempre les digo, si hay alguna petición delante de tu presencia, Señor, que ellos sepan esperar en ti. Y, Señor, y que sabemos que tú nos respondes conforme sea tu voluntad. Ahora, Dios, háblanos a través de tu palabra, a través de este video que ellos van a ver. Y también, Señor, a través de la palabra que les doy, pero, Señor, que seas tú, Señor, manifestándote grandemente a través de esta palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que va a ser expuesta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Mateo capítulo 7, versículo 11 dice: Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dios contesta las oraciones, y si de evidencias se refiere, podemos hablar de innumerables casos. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Jesús enseñó que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. San Juan capítulo 15, versículo 7. Además de todo esto, la Biblia está llena de oraciones contestadas por Dios. La Biblia dice en el primer libro de Samuel capítulo 1 que una mujer que era estéril oró a Dios de todo su corazón y Dios le concedió la petición de tener un hijo. Dios respondió al profeta Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 37 al 38. Y Dios respondió a los apóstoles y a la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 23 al 31. Y esto solo por mencionar algunos casos. Es necesario que cuando oremos, creamos que Dios responde la oración. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Independientemente de lo que pidamos, Dios escucha nuestra oración. No solo la escucha, sino que también la responde. Pero no siempre nos va a gustar la respuesta de Dios. Te quiero preguntar, ¿estás preparado para aceptar la sabiduría de Dios en la respuesta a tu oración? ¿Estarás de acuerdo o no con la respuesta que Él te dé? Muchas veces dejamos de ver nuestras oraciones como peticiones y pasamos a verlas y a considerarlas como exigencias. Y si Dios no responde como nosotros pensamos, caemos en una crisis de fe creyendo que no veremos su respuesta.
Una vez más te pregunto, ¿has considerado todas las maneras en cómo Dios responde nuestras oraciones? Muchos se preguntarán, ¿pero de qué forma Dios responde nuestras oraciones? A continuación conoceremos 3 tipos de respuesta que Dios da a nuestras oraciones. Primero, Dios responde nuestras oraciones con un sí, concediéndonos lo que pedimos, como lo pedimos y mucho más de lo que pedimos. ¿Cuánto nos gusta esta respuesta? Pues nada hay más motivante y fortalecedor que ver cómo Dios nos da un sí en lo que pedimos. Qué poderoso es ver a Dios dándonos lo que creíamos imposible. El sí de Dios nos llena de gozo y admiración. Cuando Dios nos da un sí, no dudemos en agradecerle y dar testimonio de ello. Segundo, Dios responde nuestras oraciones con un no. Y cuando esto pasa, es cuando entramos en crisis, pero tenemos que aceptarlo. Dios también nos responde con un no. Como todo en Dios es bueno, sus respuestas con un no también lo son. No es que Dios sea egoísta, por el contrario, Él en todo tiene cuidado de nosotros. En Mateo capítulo 7, versículo 11, dice que Él dará cosas buenas a los que le pidan. Y en este contexto hay no de Dios que son mejores que un sí. Es imposible que Dios nos dé aquello que le deshonra o que nos hace daño. Somos muy emocionales a veces. Lo digo porque nos gozamos cuando Dios nos concede lo que pedimos, pero un no de Dios nos resulta una de las respuestas que nos desalientan y desaniman, ignorando a veces que el amor de Dios está reflejado tanto en un sí como en un no por respuesta. En Mateo capítulo 6, versículos 36 al 46, Jesucristo hizo una petición a su Padre, pero el Padre Celestial le dio un no por respuesta. No solo tú has recibido un no por respuesta. Cristo mismo recibió un no de su Padre Celestial, aunque suplicó y lloró ante Él. Te preguntarás, ¿por qué recibió un no por respuesta? Recibió un no porque lo que pedía no estaba acorde con el plan de su Padre. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 10 dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando Dios le da un no a nuestras oraciones, le da un sí a sus propósitos. El apóstol Pablo recibió un no por respuesta, pero aunque recibió un no, Dios no lo dejó sin respuesta a su oración. Segunda a los Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia te sea suficiente. La gracia de Dios es lo que nos permite recibir de parte suyo todo lo que Él quiere darnos, todo aquello que va más allá de lo que estamos pidiendo. Muchas veces Dios no nos concede lo que pedimos, pero no nos deja sin respuesta y sin su gracia. Puede que no te dé lo que pides, pero su gracia no te faltará. Te pregunto también, ¿qué es mejor y mayor, la gracia de Dios o lo que estamos pidiendo en particular? ¿Te es suficiente la gracia de Dios? Ahora bien, hay 4 posibles razones por las que Dios nos da un no por respuesta. Primero, Dios nos da un no porque no nos conviene lo que estamos pidiendo. Segundo, Dios nos da un no
porque no entra dentro de su plan lo que estamos pidiendo. Tercero, porque lo que pedimos nos alejará de Él. Y lo cuarto constituye la tercera respuesta que Dios da a nuestra oración. Dios responde nuestras oraciones con un espera. En ocasiones, tener que esperar resulta más complicado que recibir un no como respuesta, ya que nos toca usar de paciencia para esperar. Cuando Dios nos pide que esperemos, lo que puede estar sucediendo es que algo de lo que pedimos, aunque es bueno, no lo es en el momento. Puede que Dios lo tenga para un momento y ocasión específica, como puede también que sea necesario que tú crezcas y madures primero. Hay cosas que un niño puede pedir y que no son malas, pero solo las puede recibir cuando deje de ser niño. Si Dios considera que algo no resultará en una bendición hoy, Él te lo negará por un tiempo hasta que lo considere conveniente. Por lo tanto, espera. Recuerdo tanto una vez que oré a Dios toda una noche por algo que quería o que según yo necesitaba, pero como respuesta obtuve un espera. Tiempo después, y gracias a unas cosas que pasaron en mi vida, pude comprender que fue lo mejor que pudo pasar. Al esperar, Dios nos da cosas que solo se obtienen no dándonos lo que pedimos de manera inmediata. Si Dios ve que no estamos preparados, Él nos formará hasta que estemos listos para recibir lo que hemos pedido. Si piensas que Dios no está interesado en hacer algo por nuestro beneficio, piensa en Jesucristo y piensa en todo lo que hizo y por quién lo hizo. Piensa en que tú y yo somos los más beneficiados por su sacrificio. Hay ocasiones en que para muchos las respuestas de Dios no son claras y la mayoría de las veces oramos por cosas buenas. Por ejemplo, oramos para que alguien sea sano, para que encontremos un buen empleo. Oramos por un cónyuge, por un hijo, por salvación y sin embargo no tenemos una respuesta clara de Dios. Dios no nos pide que entendamos sus respuestas a la oración. Él desea que confiemos en Él y que creamos que lo que Él hace es perfecto. Cuando no puedas entender la respuesta de Dios, recuerda que nosotros tenemos un entendimiento limitado. Nunca debemos creer que el sí de Dios confirma su bendición y amor, y que los no de Dios son una forma de castigo o de desprecio celestial. Todas las respuestas de Dios son amorosas. Cuando estamos desesperados, es cuando más pensamos que Dios debiera darnos un sí rotundo. Pero Dios no obra así. Él no obra en base a nuestra desesperación, sino en base a su propósito. En cualquier respuesta que Dios dé a nuestras oraciones, Él sabe que debe protegernos. Consideremos todos los tipos de respuestas que Dios da a nuestras oraciones y confiemos en que las respuestas de Dios a nuestras oraciones son las mejores soluciones posibles. Sea cual sea la respuesta de Dios, Él se hace responsable de ellas. Dios te bendiga grandemente. Si el mensaje que acabas de escuchar ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas. También te invito a que te suscribas al canal, a que nos sigas en nuestras redes sociales y que no olvides dejar tu comentario cualquiera que sea. Hasta una próxima ocasión. Como les decía, el título de la lección es Responde Dios las oraciones. Creo que sí vieron el video, ¿verdad? Dios siempre va a responder nuestras oraciones, jóvenes. Siempre. De hecho, Dios promete que cuando pidamos cosas conforme a su voluntad, vea qué importante que es esta palabra, a su voluntad, Él nos dará lo que pidamos. Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 de Juan 5, 14 y 15. A ver qué nos dice la palabra del Señor. 1 de Juan, capítulo 5, versículos del 14 y 15. Dice así la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué importante, ¿verdad? Ahí nos dice, es la confianza que si pedimos algo conforme a su voluntad, es un hecho, siempre sea la voluntad del Padre. Lo que pasa es que a veces no nos gusta la respuesta que el Señor Jesús nos da, porque a veces pedimos cosas muy buenas, a veces cosas malas o a veces cosas que son inútiles para nuestra vida, que no va a ser de provecho para nuestra vida o no va a ser de testimonio para nosotros mismos en cualquier área que pidamos o cualquier cosa que pidamos. Delante de Dios, Dios no, nos va a dar lo que nos va a convenir, no lo que nosotros queramos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a veces queremos tal cosa, pero no pasa esa cosa que queremos, sino Dios nos da otro camino. Y esa fue la voluntad de Dios en lo que pedimos en ese momento, en lo que vamos a pedir en ese momento. Siempre Dios escucha la oración, aunque sean cosas buenas, aunque sean cosas malas, aunque sean cosas inútiles para nuestras vidas. Dios siempre nos va a escuchar. Por ejemplo, según Mateo 7:7, nos dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que pidamos, pero siempre y cuando sea la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios. Él no ignora a sus hijos. Cuando hablamos con Él, Dios nos escucha y nos responde. Pero téngalo presente que siempre va a ser bajo la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios, no lo que nosotros queramos. Tenemos que tener en cuenta que cuando oramos, no es por nuestra manera de hacer las cosas, que Dios haga lo que queramos. No. Dios siempre va a darnos lo mejor, pero como les he venido diciendo desde el principio, ¿bajo qué? Bajo su voluntad. Si pedimos algo que deshonra a Dios o que no es su voluntad para nosotros, es muy posiblemente que Él no nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo en ese momento. Debemos de confiar en la sabiduría de Dios, que sus respuestas a nuestras oraciones son las mejores soluciones posibles. Y vamos a irnos también a Lucas 11, capítulo 11, versículo 2. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 11, 2? Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Nos vuelve a reafirmar que es bajo su voluntad. A veces hay cosas, vienen cosas y problemas y dice uno, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué debo atravesar esto? Esa fue la voluntad del Señor Jesús. ¿Y debemos de qué? De depositarnos bajo esa voluntad de nuestro Dios. A veces pedimos cosas que queremos, que añoramos, pero si no es la voluntad de Dios, chicos, debemos de también de descansar en ¿quién? En Él, en sus brazos. Y también dice, en resumen, Dios nos va a contestar. Claro, Dios va a contestar nuestras oraciones. Pero Dios tiene 3 formas de contestar y yo creo que ustedes la saben. Sí, no y espera. Durante el tiempo de nuestro caminar, ya nosotros que somos más grandecitos de edad, hemos recibido a veces noticias muy tristes y esperando de que sea lo mejor para nuestras vidas. Y tal vez Dios nos dice, no, es lo que yo digo. Porque estamos bajo la voluntad de Dios. Nuestra vida, nuestra casa, el servicio en Él, todo lo que hagamos, vamos a hacerlo conforme a su voluntad. Cada oración que pidamos al Padre, sabiendo siempre le decimos, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Y eso es lo que vamos a aprender. Y en eso vamos a desarrollarlo los próximos 3 domingos. Él nos va a decir y vamos a desarrollar cada uno sí, no y espera.
durante estos próximos 3 domingos. Vamos a orar. Hoy aprendimos a que Dios escucha nuestras oraciones, pero bajo su voluntad. Ahora vamos a orar y les vuelvo a repetir los versículos que tratamos en esta lección. Primera de Juan 5, 14 y 15. También les dije en Mateo 7, 7. Y de último les dije Lucas 11, 2. Que lo vuelvo a repetir, que dice así: y les dijo, cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino y hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Entonces, debemos de orar bajo la voluntad de Dios. Vamos a orar dando gracias por este tiempo. Gracias porque de verdad debemos de descansar y reposar en Él. En momentos de angustia, en momentos que queremos algo, añoramos algo, en momentos de felicidad también es bajo la voluntad de nuestro Dios. Oremos y reposemos en Él. Así a veces sean circunstancias que vengan y que no nos agrada tal vez esa respuesta, pero esa fue la voluntad de nuestro Dios. Entonces vamos a orar, y si tienen una petición personal delante de la presencia de Dios, confiemos que se haga su voluntad y no la nuestra. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos vuelves a reafirmar con tu palabra, de que tú nos respondes, de que tú nos escuchas, tú no nos ignoras, Señor. Tú estás atento cada vez que te hablamos, Señor, cada vez que te decimos gracias por el pan que nos das. Gracias por los alimentos que están en nuestra mesa. Gracias por nuestra familia, Señor, que está al lado de nosotros, Señor. Gracias por nuestros amigos. Y si también hay peticiones personales delante de tu presencia, de alguna situación que está pasando en casa, también, Señor, gracias por esa situación que está pasando, Señor. Porque tú tienes el control de eso, Señor. Y tú nos vas a sacar adelante conforme sea tu voluntad. Muchas veces hemos orado por cosas y tú nos has dicho no, o espera, o sí de una vez. Eso es lo que hoy venimos otra vez a reafirmar y a reafirmar y a decirles a estos muchachos: es bajo la voluntad de nuestro Dios. No es por nosotros, no. Es bajo tu voluntad, Señor, que oramos y descansamos en ti. Y te damos gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta, que ellos han escuchado este tiempo, Señor, y que le saquemos provecho, Señor, y que volvamos a reafirmar áreas de nuestra vida, Señor, que tal vez ahí quedan y queremos las cosas del ya, pero tú nos dices no, es en mi tiempo, es bajo mi voluntad. Gracias te doy por este tiempo, Señor, por los muchachos que están escuchando tu palabra, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, jóvenes, que el Señor Jesús los bendiga. Espero vernos la próxima lección presencialmente desarrollando este tema. Bendiciones.